La unión del alma con Dios, del hermano Lawrence. La primera manera en la que se une el alma con Dios es a través de la salvación, que se obtiene solo por su gracia. Esta es seguida por un periodo en el que el nuevo creyente viene a conocer a Dios por una serie de experiencias, algunas de las cuales traen un vínculo más estrecho con Él y otras toman más tiempo. El alma aprende cuáles actividades hacen más cerca la presencia de Dios. Ya se queda en su presencia al practicar esas actividades. La unión más perfecta con Dios es la presencia real de Dios. Aunque esta relación con Dios es totalmente espiritual, es bastante dinámica, porque el alma no está dormida, pero poderosamente motivada. Es más llevadera que el fuego y más luminosa que el sol radiante. Es una expresión sencilla del corazón que dice: Señor, tu amor te amo con todo el corazón. O expresiones similares a esta. Más bien es un estado inexplicable del alma, manso, pacífico, respetuoso, humilde, amoroso y muy sencillo. El impulso de amar a Dios, adorarlo, abrazarlo con ternura y alegría. Todo el que se esfuerza por la unión divina debe entender que solo porque algo es agradable y conforme a la voluntad de Dios, no significa que traerá un mayor acercamiento a Dios. A veces es muy útil despojarse de los sentimientos adquiridos en el mundo para poder enfocarse por completo en Dios. Si la voluntad es capaz de comprender a Dios de alguna manera, solo puede ser por amor. Y ese amor que culmina en Dios será impedido por las cosas de este mundo. Estamos hablando en nuestro estudio acerca de la sencillez, acerca de los valores y los valores que nosotros hemos tomado del mundo. Hemos notado que nosotros acumulamos valores y los vamos guardando en un cofre de tesoros y acumulamos muchos valores antes de llegar a ser cristianos. Pero en algún momento de nuestra vida Dios nos tocó y nos hizo suyos. Y ahora estamos en la necesidad de evaluar nuestros valores uno por uno a la luz de la voluntad de Dios. Seguimos con ese punto. El teólogo Francis Schaeffer ha dicho que decididamente vamos acumulando nuestros valores como gérmenes o microbios por las calles de la vida. Piensen en esto un momento. ¿Qué significa este comentario? Lo vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19, porque aquí el apóstol Pablo describe el carácter interno de los cristianos caminando por las calles de la vida, coleccionando sus valores al azar. Él dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué está indicando Pablo aquí acerca de esas personas que no son cristianas, que andan por la calle buscando sus valores, acumulando cosas y guardándolas en su cofre de tesoros? Pablo aquí está indicando que la mente de ellos concentra en trivialidades. El poder del razonamiento se ciega. No hay contacto con Dios. Por lo tanto, el ser interno se llena de ignorancia, se llena de deseos sexuales, de la disposición para probar toda clase de inmoralidad y codicia. Si vivimos así, si uno vive así, ¿qué clase de valores atesorará esa persona en esas circunstancias? Bueno, ignorancia, dureza de corazón, como dice Pablo, lascivia e impurezas y otras cosas parecidas. Queremos notar en este punto también que lo que estamos viendo aquí es a la vez una estrategia de Satanás. Nosotros hemos venido diciendo que somos combatientes en una guerra espiritual.
Hemos afirmado que mientras nosotros vamos esforzándonos por practicar las disciplinas espirituales y por medio de ellas ponernos en el lugar donde Dios puede cambiar nuestras vidas, que Satanás no se va a quedar tranquilo. Él va a tomar cartas en el asunto. Él va a tomar acción. Él va a poner emboscadas. Él va a poner trampas en nuestra vida para hacernos caer y no cumplir con nuestra meta y la de Dios. Aquí vemos una estrategia bastante sencilla de Él. Estos pasos que Él a veces sigue con las personas. El entendimiento oscurecido. Pablo utiliza esta palabra para describir lo que sucede a nuestra razón, a nuestro entendimiento. Y se refiere al raciocinio intelectual. La meta de Satanás es confundir el entendimiento y ofuscar la razón. Y él utiliza la oscuridad para distorsionar la verdad. Hemos dicho en varias ocasiones que su arma principal es el engaño, la decepción. Y si él puede mantenernos confundidos, él va ganando la batalla en nuestras vidas. La segunda cosa, o el segundo paso, es el corazón endurecido. Después de oscurecer el entendimiento, Satanás quiere endurecer nuestros corazones. Y la diferencia aquí es muy sutil. Para las personas del primer siglo, el corazón no significaba principalmente el centro de las emociones, sino un sentido de discernimiento. Así que Pablo advierte que la confusión del intelecto destruye la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es mejor en la vida, y por lo menos las circunstancias o las consecuencias reales de nuestras acciones. Yo creo que he conocido a muchas personas así. Yo he pasado por momentos así también, de no poder ver cuáles serán las consecuencias quizás de mis acciones, o de no importar. Una mente confundida nos conduce a una incapacidad de razonar, de discernir correctamente. Y eso a su vez nos conduce a la esclavitud de nuestras emociones torcidas. Y luego pasamos a perder toda sensibilidad, como dice Pablo. Así es el pecado. Si lo aceptamos en nuestras vidas, tarde o temprano tomará el control de nosotros y nos volveremos adictos a él. Perderemos la sensibilidad, perderemos el sentido de culpa, porque el corazón ya está endurecido. No siente como sentía antes, no siente la culpa, la culpabilidad de las acciones que estamos cometiendo como antes lo hacía. Y con esto pasamos a la inmersión en la sensualidad. Pablo lo describe como entregarse a toda clase de vicios o cosas impuras con un deseo insaciable de seguir en lo mismo. El vicio o las cosas impuras son cualquier cosa que absorbe tanto la actividad de uno que ocasiona el descuidado y el trastorno de los asuntos fundamentales de su vida, como son la familia, el trabajo, las amistades, Dios y uno mismo. Así que esto es muy serio lo que está pasando. Y es muy importante que nosotros entendamos cómo trabaja Satanás y a la vez también entender cómo nosotros vivimos en tiempos anteriores cuando nosotros estamos en el poder de Satanás, en el poder del pecado. Y ya que nuestro Señor Jesucristo nos ha librado del poder del pecado, tenemos que sacar esos valores de nosotros, esos valores antiguos, porque si los dejamos ahí, serán como bombas de tiempo que tarde o temprano se van a explotar. Y al explotar, le harán daño a usted y a los que le rodean. ¿Qué significa cuando un cristiano tiene valores mezclados? ¿Han visto a una persona así? Una persona cristiana que tiene valores del reino de Dios, pero también manifiesta valores del mundo. ¿Qué sucede
cuando un cristiano muestra o manifiesta valores mezclados. Puede significar que nunca se ha preocupado o nunca se ha detenido por analizar sus antiguos valores acumulados como gérmenes en la calle. La evaluación de los valores es importante, como estamos diciendo, y debe ser un proceso deliberado e intencional. Nosotros no podemos pensar que por casualidad, al azar, mágicamente, esos valores antiguos que nosotros habíamos atesorado en nuestro cofre de tesoros, que yace profundamente en nuestro ser, que van a desaparecer automáticamente después de llegar a ser cristianos. Tenemos que someterlos a un proceso de evaluación, un proceso deliberado e intencional. No se dejen engañar, no van a desaparecer por arte de magia. En Efesios capítulo 4 seguimos leyendo y encontramos un consejo, mejor dicho, un mandamiento del apóstol Pablo al respecto en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está hablando acerca de este proceso que estamos mencionando. Es algo que nosotros hacemos deliberadamente. Él está mandándonos a que nos despojemos de esos valores viejos y antiguos del mundo que son destructivos, contagiosos, infectan nuestro ser con el pecado. Tienen que ser evaluados cada uno, uno por uno. Y lo que tenemos que hacer después es seleccionar muy cuidadosamente también, por medio de un proceso deliberado e intencional, nuevos valores de acuerdo a un nuevo modelo. No el modelo que nos pinta el mundo, pero un nuevo modelo. ¿Cuál es ese modelo? En Efesios 5, versículo 1, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y allí está nuestro modelo. Es Dios mismo. Tenemos que seleccionar ahora también intencionalmente los valores nuevos de este modelo divino que es Dios. No hay lugar para otro modelo ni para ningún valor que no provenga de este nuevo modelo en la vida. Él es el único modelo para darnos valores que van a llevarnos a vidas de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que estamos hablando acerca de la sencillez? Bueno, hemos dicho que en muchos países y culturas nuestra significación como personas, nuestros valores o nuestro valor como seres humanos, se relacionan directamente con los logros o con los bienes que nosotros poseemos. El mundo, en cuanto a valores, nos enseña que usted es importante o no de acuerdo a quién usted es, o de acuerdo a lo que usted tiene o ha logrado en la vida. Si usted no ha hecho nada, si usted no tiene nada, si usted no ha estudiado, no tiene buen trabajo, buena casa, etcétera, el mundo no le asigna mucho valor. Lo vemos en la misma persona de Jesús, en la cultura de su día, una cultura del pueblo de Dios, pero como quiera, llegando Jesús sin educación formal, de una familia humilde, apareciendo en escena de Nazaret, de todos lugares, la sociedad judía no le asignó a él un valor muy alto. Y no es muy diferente hoy en día. El mundo dice que nuestra significación depende directamente de logros y cosas relacionadas con el mundo. Y en cambio Dios dice que no es así. Nuestra significación no depende de eso.
no depende de la cantidad de bienes que poseemos o que acumulamos, no depende de nuestro conocimiento o estudios universitarios, títulos y otras cosas. Solamente depende de Él y nuestra relación con Él. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso somos valiosos. Por eso tenemos significado, significación en la vida, propósito. No tenemos que buscar en ningún otro lugar. Eso es suficiente. Y eso está directamente relacionado con lo que estamos diciendo aquí, porque afecta si nosotros creemos lo que el mundo dice acerca de nuestra significación. Eso va a afectar directamente nuestra práctica o no de la disciplina de la sencillez. Si creemos que somos significantes, que tenemos significación solamente si poseemos muchas cosas, ¿a qué vamos a dedicarnos en la vida? A acumular muchas cosas, a lograr muchas cosas, a estudiar y conseguir, obtener títulos. Así que lo que hemos dicho hasta ahora está directamente relacionado. Vamos a hablar de la sencillez. Cómo nosotros miramos, nos relacionamos con los bienes de este mundo. Y hay dos perspectivas con relación a las riquezas o a la riqueza. Vamos a mirar en Lucas capítulo 12, versículos de 16 al 19. Y eso después, o dentro del relato del rico insensato, dice en el versículo 16, Jesús les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Claro, la parábola no termina ahí. Termina con un comentario de parte de Dios, pero vamos a dejarlo ahí por un momento. Aquí encontramos dos perspectivas con relación a la riqueza. Aquí vemos la primera perspectiva de este hombre. ¿Qué es lo que él piensa acerca de la riqueza? ¿Quién la controla? ¿Él o Dios? ¿Quién es dueño de todo? ¿Él o Dios? ¿Cuál es el lema de él en su vida? Es el confiar en los bienes. Hay dos opciones. Podemos pensar acerca de las riquezas que son controladas por Dios o que son controladas por los hombres. Podemos creer que nosotros como seres humanos somos dueños de cosas o que el dueño es Dios, el dueño de todo. ¿Qué creía este hombre aquí acerca de sus bienes, acerca de la riqueza? ¿Quién era el dueño? Él creía que él era el dueño. Pero Dios le dijo al final: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, Dios le está haciendo ver a este hombre y a nosotros también que no somos dueños de estas cosas. El mundo piensa que sí, que la riqueza es controlada por los hombres. Confíen en sus bienes. Pero ¿qué sucede cuando una persona trata de controlar la riqueza? La riqueza termina adueñándose de ellos y aprisionándolos, distorsionando cada una de sus relaciones humanas. Fíjense en este hombre. ¿Qué podemos decir acerca de sus relaciones? No mucho. Porque una cosa que vemos ahí es que él ni siquiera pensó en más nadie. No piensa en la familia, no piensa en sus trabajadores, no piensa en sus amigos, no piensa en más nadie, solamente en él mismo. Y así mismo es. Cuando somos así, cuando eso se adueña de nosotros y nuestra pasión es
controlar la riqueza, eso nos afecta. Afecta nuestra confianza en los demás. O sea, la baja. Ya no confiamos tanto en los demás porque tenemos miedo de que nos van a quitar algunas de las cosas que tenemos. Y confiamos aún menos en Dios. Nuestra confianza está en nosotros mismos y en nuestros bienes. El problema de muchos cristianos es su aceptación ciega de esta primera perspectiva de la riqueza, que es controlada por los hombres. Antes de hacerse cristiano, usted coleccionó todos sus valores relacionados con la riqueza. Pero esos valores son ladrones que roban su intimidad con Dios y con otros. Vamos a leer en Mateo capítulo 6 algunas palabras de Jesús, palabras tomadas de su sermón del monte, donde Él dice en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y un poquito más adelante, en el versículo 24 de ese mismo capítulo, Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios está diciendo que si nosotros somos sus hijos, si queremos nosotros practicar la disciplina espiritual de la sencillez, tenemos que aprender estas verdades. Tenemos que tomar como la nuestra su perspectiva con relación a la riqueza. Y es que nosotros no la controlamos, sino Él la controla. Y ese es el segundo punto, la segunda perspectiva. Dios controla la riqueza. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 26, dice sencillamente que Dios es dueño de todo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice el pasaje, dice Pablo ahí. Dios es el dueño de todo, Pablo está afirmando aquí. Y estas palabras eliminan definitivamente la primera perspectiva con relación a la riqueza. La riqueza no es controlada por su servidor. Usted no controla la riqueza. La riqueza está en manos de Dios. Él es dueño de todo. Los seres humanos, las personas, no somos dueños de nada. Pero si Dios es dueño de todo lo que contiene el universo, eso significa que Él también es dueño de usted. Y si Dios es su Padre, si Dios es su amo, si Dios es su dueño, Él está en la obligación de cuidarle. Y eso quiere decir que no tenemos que preocuparnos por las riquezas, por los bienes, por las cosas, porque Dios, como nuestro Padre, toma para sí la obligación, o mejor dicho, la responsabilidad de cuidar de nosotros. Y lo hace amorosamente. Vamos a seguir hablando acerca de esta segunda perspectiva con relación a la riqueza en nuestra próxima sesión juntos.